Hola, mi nombre es Alfonso Cervec, soy doctor en física teórica y esto es la escala de Fermi. Y hoy día quiero hablarles de un tema casi personal. Quiero contarles un poco de mi propio trabajo de investigación o un tema dentro de mi trabajo de investigación. Y este tema surge con la pregunta: ¿puede materializarse una fuerza? De hecho, esta es una pregunta que comencé a hacerme mientras yo era estudiante de doctorado, ahí en la segunda mitad de la década de los 90, en el milenio pasado. Muy bien, vamos a contarles entonces de qué se trata esto. Repasemos un poquito el modelo estándar. Aquí tenemos un resumen del modelo estándar. Tenemos fermiones de spin 1 medio y existen en dos categorías: los quarks, que son los que sienten la fuerza fuerte, y los leptones, que no sienten la fuerza fuerte. Y el leptón más conocido, ¿no es cierto?, es el electrón. Y tenemos también el muón, el tau y los neutrinos. Pero luego tenemos otra categoría de partículas, que son los bosones, y tenemos dos tipos de bosones en el modelo estándar. Uno es un bosón de spin 0, que es el bosón de Higgs, del que ya hemos hablado harto en este canal. Y tenemos los bosones de Gauge, que son partículas de spin 1 que transmiten las fuerzas en el modelo estándar. Por ejemplo, aquí tenemos a los gluones, que son los que transmiten la fuerza fuerte, el fotón, que transmite la fuerza electromagnética, y las partículas W y Z, que transmiten la fuerza débil. Ahora, fíjense que las partículas en el modelo estándar, las partículas de distinto spin, juegan roles distintos y bien determinados en el modelo estándar. Las partículas de spin 1 medio son las partículas de materia, las partículas de spin 1 son las que transmiten fuerzas, y las de spin 0 son las que tienen que ver con la ruptura de simetría, el proceso que le dio masa al W y al Z, como ya explicamos en un video anterior. La pregunta es: ¿puede haber materia de spin 1? Esa es la pregunta que me hice cuando era estudiante de doctorado. Y en general la respuesta parece ser no, porque cuando uno introduce materia de spin 1 con masa, uno obtiene teorías inconsistentes. Aquí me faltó una S. Uno obtiene teorías inconsistentes. ¿Qué quiere decir inconsistente? Quiere decir que finalmente la mecánica cuántica de la teoría queda mal definida y por lo tanto no es una teoría muy confiable. Pero incluso generalmente se cree que campos de spin 1 solo pueden ser campos de gauge, o sea, solamente pueden ser campos que transmitan fuerzas. Esa es la creencia general. Eso es lo que generalmente se piensa en física de partículas, que los campos de spin 1, las partículas de spin 1, solo pueden ser campos de gauge. Y pensé esto durante mucho tiempo, y en el año 2013 me puse a estudiarlo de verdad y publiqué este artículo cuyo título en español es Acerca de la cromodinámica cuántica de un campo vectorial masivo en la representación adjunta. Y en este artículo justamente estudio bajo qué condiciones un campo de spin 1 con masa, partículas de spin 1 con masa, podrían comportarse como materia y de hecho sentir otras fuerzas, no transmitir fuerzas, sino que estar sujetos a otras fuerzas. Y lo que mostré
fue que bajo ciertas condiciones es posible construir una teoría que sea consistente y que contenga un campo de materia de spin 1, además de una partícula de gauge, un campo de gauge que transmite fuerza. Así es que ese fue el primer paso, y a partir de este primer paso, que mostró que realmente era posible, se me ocurrió una idea. Porque las condiciones de consistencia de la teoría hacen que la materia de spin 1 que resulta tenga exactamente las propiedades que se necesita para que esa materia sea materia oscura. Así que, como les decía, se me ocurrió una idea. Se me ocurrió tomar el modelo estándar y agregarle partículas de spin 1, en este caso partículas que voy a llamar V y que existen en tres variedades, una con carga eléctrica positiva, otra con carga eléctrica negativa y una que no tiene carga eléctrica. Y la idea es que estos V's no transmitan fuerzas, sino que se comporten como materia. Y de hecho, el V más y el V menos, como tienen carga, tienen energía electrostática adicional al V0. El V0 no tiene eso porque no tiene carga. Entonces, y como ustedes saben que la energía es equivalente a la masa, el V más y el V menos deberían ser un poquito más masivos, un poquito más pesados que el V0. Y eso hace que el V0 sea una partícula estable que no pueda decaer, y se transformaría entonces el V0 en un candidato a materia oscura. Y de hecho este proyecto, esta idea, se la propuse como tema de tesis a un estudiante de magíster, a Dixon Marin, y desarrollamos la idea y luego se la mostramos a algunos amigos en Inglaterra, y ellos nos ayudaron a ampliar los cálculos, a algunos cálculos sofisticados que nosotros no sabíamos hacer. Por ejemplo, se lo asignamos a un estudiante de doctorado de allá, a James McCain, que él era especialista en eso. Y entre todos entonces escribimos este artículo de materia oscura vectorial de spin 1. Y en este artículo mostramos que V0 es realmente un candidato viable de materia oscura, pero muy difícil de detectar. De hecho, mostramos que no podía ser detectado en los experimentos actuales, con un poquito de suerte en los próximos, pero es difícil de detectar. Una de las razones por las que es difícil de detectar es porque nosotros predecimos en este artículo que el V0 tiene que ser muy pesado, tiene que tener una masa de alrededor de unos 3.000 o 4.000 protones, o sea, muy muy pesado. Ahora, lamentablemente, también mostramos que la teoría que resulta cuando implementamos mi idea tiene una pequeña falla. El bosón de Higgs hace que el modelo no sea válido, se echa a perder a energías muy altas. Y la única solución que vislumbramos es que las partículas V, el V más, el V0 y el V menos, tengan su origen en una fuerza, o sea, sean originalmente partículas que transmiten fuerza, pero que a baja energía se materialicen. Y estuve trabajando en ese problema. De hecho, construí un prototipo de modelo. Mis colegas me advirtieron que tenía un pequeño problema técnico, entonces estuve trabajando para tratar de resolver en eso, y mientras me demoraba resolviendo ese problema técnico, resultó que un equipo de físicos japoneses publicó este otro artículo que era justamente aquello que nosotros estábamos buscando. Ellos construyeron un modelo con fuerzas adicionales a
a las fuerzas presentes en el modelo estándar. Y esas fuerzas adicionales se rompen a altas energías, y en el límite de bajas energías las partículas portadoras de esas fuerzas que se rompen se comportan como materia. De hecho, se comportan exactamente como las partículas de más, de menos y de cero que nosotros habíamos predicho. Incluso es más, a bajas energías el modelo de este equipo japonés se reduce exactamente al modelo que nosotros habíamos propuesto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que sí, en determinadas condiciones, fuerzas pueden materializarse. Las partículas que deberían ser transmisoras de fuerzas pueden convertirse en partículas de materia y tener una teoría completamente consistente. Estoy muy contento de alguna manera haber iniciado este camino y de haber iniciado esta ruta de investigación. Me hubiese gustado a mí llegar a la respuesta final, pero así es la ciencia. La ciencia es un trabajo colaborativo, un trabajo en el que todos participamos, y estoy muy contento que este equipo japonés finalmente haya podido terminar la idea que había iniciado. Así es que eso, no me queda más que despedirme. Espero que les haya gustado esta historia un tanto personal, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.